El tema que me han encargado es emergencia respiratoria en SIDA. Rápidamente vamos a comentar algunas pautas generales, luego vamos a entrar de lleno a las patologías más frecuentes de las infecciones asociadas al VIH, este caso el estadio SIDA, ¿no? A la mano izquierda ustedes tienen algunos personajes muy conocidos, quienes tuvieron esta enfermedad, pero quienes no pudieron recibir un tratamiento targa, y ellos fallecieron. De la mano derecha, un basquetbolista conocido, él actualmente está vivo, está recibiendo tratamiento antirretroviral y prácticamente la enfermedad está controlada, ¿no? Entonces, vamos a definir algunas pautas. Por ejemplo, empezamos hablando del VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Sabemos que es un retrovirus descubierto en el año 1981 y el primer caso en el Perú en 1985. Y se habla de SIDA en la etapa final de la historia natural de la infección, donde ocurren manifestaciones clínicas, en este caso las infecciones oportunistas. Entonces es diferente hablar de una persona que tenga la infección por VIH y otra que esté en el estadio SIDA. Bien, en la evolución de la enfermedad, rápidamente recordar que hay muchas teorías, en las cuales estaríamos hablando cómo aparece este virus, pero lo cierto es que en los años 81, en los Estados Unidos, tiene algunos pacientes con neumocistis, una neumonía por neumocistis, donde no se conocía la causa. Y también en el mismo año se encuentra un tipo de cáncer que es sarcoma de Kaposi, que era más frecuente en personas de tipo homosexuales, ¿no? Donde tampoco se conocía la causa de fondo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo estamos en el mundo, ¿no? Con esta patología? Como ustedes ven acá a la mano izquierda, vemos que sigue en ascenso la infección, por más que la ONU, la OMS se está dando bastante énfasis en tratar de controlar esta enfermedad. La infección sigue, digamos, su curso, y en el mundo se siguen todos los días registrando más casos. Y acá en Perú, ¿cómo estamos, no? Nosotros acá en La Libertad, observen, estamos más o menos en el séptimo lugar, ¿no? De prevalencia de esta infección a nivel de todo el Perú. Entonces, recordar también que tenemos un virus, es un virus que, como ustedes ven acá, tiene varias características importantes. Este virus va, de alguna forma, tener la predilección por el linfocito CD4, pero no necesariamente solo le afecta a él, también afecta a otras células, pero es el más afectado cuando comienza a aparecer ya los síntomas finales de la infección por el VIH. Bueno, esto también es importante solamente repasarles, ¿no? Cómo es que ingresa el virus dentro del CD4, sufre una transformación interna, se va reorganizando, el propio virus, el ADN se mete dentro de su ADN del CD4 y la misma célula comienza a trabajar para el virus y va formando más este virus de VIH, y como ustedes ven por acá tenemos un nuevo virus que está apareciendo. Esto ocurre a grandes velocidades, tanto que podemos encontrar millones de repente de virus por mililitro cuando se le hace a un paciente en estadio SIDA, ¿no? Sus exámenes de laboratorio. Solamente acá para mencionar cómo es que una vez que ingresa al cuerpo sufre una serie de pasos desde que llega de repente por diferentes vías. Por aquí tenemos cómo va a llegar a los ganglios y luego se disemina a todos los órganos de nuestro cuerpo. Bien, y observen acá, ¿no? La historia natural de la infección, cómo es que la primera vez que una persona se contagia de cualquier forma, el cuerpo inicialmente trata de controlar, ¿no? La infección, pero va a haber un descenso de las células CD4 y de alguna forma se controla, ¿no? Y se recupera relativamente. Pero este virus está que se replica todos los días y en el paso del tiempo nuevamente el CD4 comienza a caer y ya no hay forma como se recupere hasta el final de la enfermedad. Bien, algunos conceptos también para recordar. Este cuadro ustedes lo van a encontrar en internet. Este está colgado desde hace algunos años porque es importante para ver las condiciones cuando se cataloga un paciente a condiciones indicadoras de SIDA. Llámese algunas infecciones oportunistas asociadas, son del grupo C, y
todos los pacientes que tengan un conteo de células CD4 menos de 200, que en la parte inferior, entonces todo lo que están en rojo, estamos hablando de un paciente que está en estadio SIDA. Acá, como ustedes ven, hay muchas patologías que pueden estar condicionando digamos, las infecciones oportunistas asociadas en la enfermedad avanzada, ¿no?, del VIH. No vamos a repasar, solamente para que vean que son múltiples. Pero sí observen acá cómo es que una vez que la persona se contagia, nosotros podemos en el tiempo comenzar a hacer algunos estudios, hacerles un examen de CD4 y su carga viral, y cómo es que hay una relación, ¿no? A medida que va cayendo el CD4, por ejemplo acá tenemos un paciente con 500 de CD4, vamos a encontrar ya infecciones bacterianas de piel, herpes simple, micosis cutáneas y orales. De repente encontramos un CD4 de 400, por acá estamos con un sarcoma de Kaposi, y va bajando, ¿no? Con 300 leucoplasia vellosa, tuberculosis pulmonar, con 200 de repente encontramos, observen, neumocistosis, criptococosis, toxoplasmosis, ¿no?, enfermedades más frecuentes del sistema nervioso central, y con menos de 50 de repente citomegalovirus, inclusive algunos cánceres tipo linfoma, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando la progresión de la infección, el CD4 va disminuyendo en el cuerpo, y es como de alguna forma van apareciendo muchas infecciones oportunistas de acuerdo al grado. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros acá de la infección por VIH? Bueno, en realidad es sencillo, todos lo sabemos. Actualmente tenemos hasta pruebas rápidas. En el hospital regional donde trabajamos, nos basamos en los exámenes de ELISA. Con 2 exámenes de ELISA nosotros podemos tener a un paciente, digamos, con por más del 90% de posibilidad que esté contagiado del VIH. Y si hubiera de repente alguna duda, se le hace un examen de inmunofluorescencia, ¿no?, para de repente confirmar el diagnóstico. Western blot se hace solamente cuando ya el paciente de repente no tenemos muchas dudas, o quizás es una gestante que amerita hacer el diagnóstico para inicio de tratamiento. Pero con un examen de IFI reactivo ya nosotros estamos iniciando el tratamiento TARGA. Bien, en cuanto a la atención de los pacientes, la evaluación siempre se trabaja nosotros, acá hablamos de participación de un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la paciente tiene que abordarse desde varios puntos de vista, lo evalúa un psicólogo, un médico, o la enfermera, asistente social, etcétera, para ver el contexto del paciente, ¿no?, y cómo va a ser su adherencia durante el tiempo que esté en tratamiento. Y en cuanto a la evaluación, bueno, vamos acá a buscar siempre, desde la primera vez, algunas infecciones asociadas, y segundo, exámenes completos para descarte de lo primero que en Perú podemos sospechar, que es la tuberculosis, ¿no? Bueno, tratamiento a quienes vamos a dar, solamente acá para que ustedes vean a quienes se inicia tratamiento TARGA. Todos los pacientes que están clasificados, ustedes se recuerdan el grupo C, ahí estamos con varias patologías, todos los pacientes tienen que recibir tratamiento. Actualmente manejamos este dato, CD4 menos de 350, todo paciente que llega con menos de 350 tiene que iniciar tratamiento TARGA. Los que encontramos con una nefropatía asociada a VIH también, con infección HIV, hepatitis B y una gestante. Entonces, estas 5 categorías nos dan la pauta de inicio para los pacientes con TARGA, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo, no? Ustedes ven por acá, el objetivo del tratamiento es que caiga la carga viral y eleve el CD4. Tenemos todo un arsenal de medicamentos antirretrovirales. Tenemos que saber a qué paciente le vamos a indicar cada uno de esos medicamentos por los efectos adversos que puede haber acá. Y algunas de los esquemas que nosotros usamos, no son todos, los más generales, ¿no? También podemos hablar de repente de un fracaso. Esto no es tema de conversión, solamente para que sepan que un paciente cuando está en tratamiento puede de alguna forma también haber algún fracaso terapéutico, y por ahí nosotros nos valemos de unos exámenes que se llaman genotipificación. Bien, pero ¿cuáles son las emergencias respiratorias más frecuentes, ¿no?, en estos pacientes? Como ustedes han visto en este cuadrito donde veíamos que a medida que avanza la infección por el VIH, nosotros vamos a tener algunas infecciones oportunistas más frecuentes, empezando las respiratorias, es por lo que viene el paciente, ¿no? Se dice que el motivo más frecuente es la causa respiratoria, ¿no?
¿Y cuáles son el origen, ¿no?, de estas infecciones? Pueden ser de tipo bacteriana, fúngica o viral, como ustedes ven. ¿Por qué? Porque al estar ya bajo sus defensas, cualquier ente externo puede afectar al paciente, ¿no? Entonces, en el caso de bacteriana, hablamos de bronquitis, neumonías comunitarias. A veces las neumonías son a repetición, a veces por eso se puede detectar también el VIH. Infecciones fúngicas, neumocistosis o neumocitis yerovesi, antes se denominaba neumocitis carini, y otras más. Y lo más frecuente en infecciones virales, citomegalovirus, ¿no? Las menos frecuentes, como ustedes ven por acá, encontramos de causa no infecciosa, sarcoma de Kaposi y los linfomas que se encuentran y tenemos que sospecharlos en forma temprana. Entonces, este cuadrito de acá nos hace más o menos un resumen de algunas de las patologías más frecuentes y qué es lo que podemos encontrar, las características para pensar en una u otra patología. Bien, entonces vamos a hablar en forma sucinta de cada una de las patologías. La más frecuente vamos a hablar solamente 5. Empezamos con la tuberculosis y el VIH. Se dice que la tuberculosis en el paciente con infección por VIH representa una infección primaria en 1/3 de todos los casos, observen. O sea, de cada 3 pacientes yo tengo que sospechar que uno de ellos puede tener infección. Por eso es que en forma de tamizaje se les hace a todos al ingreso exámenes de esputo y radiografía de tórax. La causa de muerte se habla en 13% de los pacientes que están infectados por esta infección por tuberculosis y VIH. Y mayormente vamos a depender, como ustedes vieron, de la cantidad de CD4, ¿no? Asociado a esto podemos tener de repente con un valor de 350 hacia arriba, estamos nosotros con las características clínicas de repente como un paciente cualquiera, como un paciente que no tiene infección por VIH. Y si tiene menos de 350 ya puede tener algunas otras características que pueden ser propias, ¿no? ¿Qué podemos buscar de repente, no? Fiebre, sudoración prolongada, tos y ocasionalmente expectoración hemotoica, que no necesariamente se encuentra en los primeros estadios. Y si tenemos de repente ese dato por más de 2 semanas, ya hay que pedirle una placa de tórax, ¿no? Como un sintomático respiratorio. En los pacientes con mayor inmunosupresión, los que tienen más bajo el CD4, algunos patrones radiológicos que podríamos encontrar va a ser de cualquier tipo, ¿no? Incluyendo algún compromiso intersticial, de repente tuberculosis miliar, ¿no? Es frecuente, incluso algunas imágenes normales, ¿no? De repente para hacer la asociación que no necesariamente la parte, digamos, de imagen nos puede ayudar mucho. Y la tuberculosis extrapulmonar también es frecuente, donde podemos encontrar algunas características, en este caso pensando linfadenitis, pleuritis, pericarditis, meningitis y alguna septicemia, ¿no? En pacientes asintomáticos, la tuberculosis puede manifestarse como parte del síndrome de respuesta inmunológica, ¿no? Incluso con solo 7 días de targa. O sea, ¿qué significa esto? A un paciente que nosotros le damos el tratamiento de targa, en quienes no se hizo un descarte en forma minuciosa de tuberculosis pulmonar, ese paciente puede de alguna forma, digamos, reactivarse la tuberculosis que estaba escondida. Y por acá aparecer una tuberculosis de repente pleural y el paciente puede pensar que está empeorando su cuadro, ¿no? Pero a esto se llama síndrome de reconstrucción inmunológica, que el mismo paciente, al tratar de mejorar el CD4, es que aparecen algunas infecciones nuevas, ¿no? El diagnóstico se establece de acuerdo al estadio de la tuberculosis. Los tipos de tuberculosis va a haber latente y activa, ¿no? Esto de acá va a depender cuánto reciba la urgencia de repente de tratamiento de la tuberculosis. Y en la emergencia se dice que todo paciente con infección respiratoria se tiene que descartar tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Todo paciente que ya con un cuadro respiratorio de la emergencia, tendremos que sacarle sí o sí un examen de esputo. ¿Por qué? Porque necesariamente es lo primero que vamos a descartar, ¿no? Estamos en el Perú, es lo primero que vamos a pensar que puede estar por ahí asociado. Acá solamente para ver el tiempo de tratamiento, ¿no? Ya el año pasado ha salido la última norma del tratamiento del PCT. Esto de acá son unas guías chilenas del año 2011, pero el año pasado salió la última norma del PCT donde se uniformiza criterios, porque hace algunos años algunos neumólogos a veces tenían un criterio de dar tratamiento a unos pacientes 6 meses, otros 9 meses, no había algún consenso, ¿no? Pero ahora ya tenemos consenso completo por ese lado.
Bien, ¿y cómo hacemos con el paciente que está con VIH y tuberculosis? Cuando nosotros, el caso del VIH, vamos a dar un tratamiento de targa. Eso va a depender de cuánto de CD4 tenga el paciente cuando se diagnostica la infección por tuberculosis. Observen acá un paciente con CD4 mayor de 50, ¿no? El targa se debe iniciar entre las 8 a 12 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía tenemos tiempo, ¿no? Ese paciente no está muy deteriorado. Se le va a iniciar el tratamiento de tuberculosis. Una vez que él tolera, pasa a la fase 2, entonces ya le instalamos el tratamiento del targa. Pero ¿qué pasa si tenemos un CD4 más de 50, pero tiene una enfermedad severa, ¿no? Entonces por acá nosotros adelantamos el tratamiento, podemos al siguiente mes nomás empezar, en forma conjunta. Y en el otro caso, cuando hay un CD4 menos de 50, en ese caso sí es más urgente iniciar el tratamiento antirretroviral, el cual lo vamos a iniciar a las 2 semanas de iniciar el tratamiento de tuberculosis. Bien, eso fue en cuanto a tuberculosis. Vamos también a comentar acá la neumocistis yerovesi, que es frecuente en los pacientes. Esta infección oportuna se caracteriza por falla respiratoria subaguda. Podemos encontrar fiebre, tos no productiva y molestias torácicas, ¿no? Inespecíficas. Esto va, a medida que va avanzando el cuadro, se hace mucho más intenso. Puede presentarse solamente con fiebre. Acá es importante que ustedes recuerden que hay una disociación clínico-radiológica. Hablamos de una disociación clínico-radiológica cuando al paciente tú lo evalúas, le encuentras de repente el examen de tórax, crepitantes, sibilantes, ¿no? Roncantes, pero cuando tú tomas una placa, aparentemente la placa está bien. Entonces, eso se llama disociación clínico-radiológica y el paciente se va a deteriorar, entonces nosotros tenemos que dar tratamiento ya dirigido, pensando en una neumocistis yerovesi. El examen físico pulmonar suele ser anodino, ¿no? A veces no se encuentra nada, o a veces lo que estoy comentando, y en ocasiones no hay ningún signo, observe, ¿no? Ahora, en los casos graves vamos a encontrar de repente hipoxemia, y en ese caso nosotros necesitamos dar ya corticoides, es solamente cuando hay ya disminución menos de 70 de la presión parcial de oxígeno. El neumotórax es una complicación asociada frecuente en los casos graves. Y por acá algunos exámenes que nos pueden ayudar, ¿no? El LDH en sangre puede estar elevado más de 3 veces, ¿no? Sobre el valor normal, ya nos está indicando que indirectamente estamos ante un paciente con neumocitis yerovesi. Podemos usar PCR también, suele ser baja, ¿no? Cuando no existe coinfección por otros agentes infecciosos. En el caso de la radiografía, lo que les comentaba, ¿no? Puede haber algunos infiltrados intersticiales bilaterales, a veces en alas de mariposa, pero pueden haber patrones variables, ¿no? Con presencia de nódulos, bulas o cualquier tipo de patrón radiológico. Si de repente tenemos un ATAC, se puede pedir un ATAC, ¿no? El pulmón demuestra que de repente algunas imágenes en vidrio esmerilado o de árbol en brote, ¿no? Es lo que tenemos acá, observe, ¿no? De la mano izquierda una placa aparentemente bien, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero ustedes abajo si leen, tenía, ¿no? El ingreso de un paciente en la emergencia, se muestra un compromiso intersticial y de predominio periliar basal mayor a la izquierda, ¿no? Como ustedes pueden anotar en esta parte de acá. Y en el lado derecho ya es evidente, ¿no? Se refiere a tórax, proyección posterior anterior, donde está comprometido prácticamente los 2/3 bilaterales. Y en la tomografía, lo que comentábamos, ¿no? Ese patrón de vidrio esmerilado que podríamos encontrar en este paciente también es frecuente. Entonces, se habla que entre el 13 y 18% de pacientes con neumonía tienen una coinfección, ¿no? Neumonía bacteriana. O sea, si ya estamos pensando que hay neumocistis, también puede haber una asociación por neumonía bacteriana. También puede haber tuberculosis o inclusive sarcoma, ¿no? O sea, no es una sola cosa que vamos a pensar. Por eso que el tratamiento ya se da dirigido a varias infecciones oportunistas. El método clásico de diagnóstico es por medio de la expectoración inducida o del lavado bronquialveolar, que es lo que usamos en el hospital regional. Y por acá el tratamiento, ¿no? Lo que comentábamos, la terapia de elección, en este caso, como ustedes ven arriba, una neumonía grave, vamos a dar sulfa de dosis más o menos altas, a veces se le da al paciente los primeros 21 días y luego se disminuye la dosis para que el último día y los siguientes días él se mantenga con tratamiento de mantenimiento, que es una sola pastilla una vez al día.
Y por acá, también cuando es no grave, de repente se usa las mismas dosis, pero ya es un poco más, digamos, con menos agresividad, inclusive ya no usamos corticoides. Y para la dosis profiláctica, ¿no? Cuando ya el paciente sale del cuadro, que tiene que mantenerse tomando trimetoprim sulfametosazol. Bien, ¿qué más puede haber, no? Hablamos de micosis. Por acá tenemos aspergilosis pulmonar. Aspergilosis se habla de invasora, ¿no? Cuando representa un problema habitual, se dice en los pacientes inmunocomprometidos, en neutropénicos, pacientes sometidos a trasplantes, y en este caso los pacientes con VIH, ¿no? Ahora, ¿es subdiagnosticada? Sí, porque a veces no se piensa, a veces de inicio, ¿no? En una aspergilosis. Y se ha demostrado la presencia en estudios de autopsia, ya observen, ¿no? En pacientes casi hasta en un 25%, o sea, 1 de cada 4 pacientes pueden tener esta aspergilosis pulmonar. Y se asocia con un CD4 menos de 100, o sea, es frecuencia que tiene menos de 100 CD4. La localización más habitual, pulmonar, y se presenta clínicamente como una neumonía necrosante. Puede haber fiebre, disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis e hipoxemia. Igual también las imágenes pueden ser variables, pero en la tomografía, ¿no? De corte fino, lo que se llama el TACAR famoso, pueden encontrarse el signo del halo, ¿no? O de la luna creciente. Y quién sabe, puede representar con mayor frecuencia como aspergiloma pulmonar asociado o no a una tuberculosis, afectando de repente otros sistemas también, ¿no? Entonces su diagnóstico se establece por un cuadro clínico más la visión directa, ¿no? De las cifras aceptadas. Acá es importante esto de acá, ¿no? Observar las cifras, el hongo, para que nos tengamos digamos, la evidencia y podamos tratarlo, ¿no? Con algún antimicótico. En el diagnóstico se confirma por histopatología, sería ideal, demostrando la invasión de las cifras al parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, el tratamiento nosotros vamos a valernos de acá de las características clínicas y cómo algunos exámenes nos pueden ayudar. Acá ustedes pueden observar algunos exámenes que tenemos, pero acá lo que más importante comentábamos, la visión directa del hongo, ¿no? Observen estas imágenes, ¿no? Del lado izquierdo y lado derecho. Por acá, unas imágenes comprometiendo el lado derecho en esta zona, ¿no? Donde hablamos en aspergiloma en el área central del campo pulmonar derecho. El paciente debe presentar una tuberculosis hace 5 años, entonces por allí puede dejar una caverna y es donde el hongo va a comenzar a proliferar. Y en la imagen del lado derecho, una paciente femenina, ¿no? Con aspergilosis pulmonar invasiva que presenta infiltrados difusos que afectan a ambos campos, ¿no? Observen, es bilateral ya, este lado y el otro lado, ¿no? Entonces ya el compromiso es mucho más severo de este paciente. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cuál es el tratamiento que le damos desde la emergencia que tendría que darse, no? Tratamiento de elección es voriconazol, no lo tenemos acá en Perú, pero sí tenemos nosotros anfotericina B. Esto usamos, dosis altas, de repente siempre teniendo cuidado con los efectos adversos para que el paciente no se vaya a descompensar. En teoría, lo que nos recomiendan es a veces dar tratamiento por varios días, ¿no? Pero lo que hemos encontrado y los estudios que se han hecho acá en Perú, los pacientes solamente toleran máximo 8 días hasta 9 días y luego hay que cambiar a algún otro antimicótico, ¿no? Llámese fluconazol. Bien, ¿qué más teníamos? Las infecciones bacterianas, respiratorias, ¿no? Las infecciones, digamos, más frecuentes. Esto de acá, como comentábamos, pensando en alguna infección, tenemos que pensar también en una infección bacteriana asociada. Entonces, las infecciones respiratorias son 2 a 3 veces más frecuentes, o sea, en el paciente infectado con VIH. Y representa el debut de la etapa SIDA, ¿no? O sea, si el paciente está viniendo por cuadros repetitivos de neumonías, ya vamos a pensar, este paciente tiene algo de fondo, ¿no? Porque está viniendo muchas veces. Ahora, las consideraciones respecto al agente etiológico es un poco de repente difícil de tratar y de encontrar al inicio, por eso que el tratamiento se da, digamos, de forma empírica, ¿no? Hay mayor incidencia de bacteriemia en la neumonía que hay en la comunidad por estreptococo. Bien, solamente acá para recordar que debe hacerse el mayor esfuerzo por definir al agente etiológico, que a veces no lo vamos a encontrar,
y es imposible realizar alguna tinción IGRAM, ¿no? Para tratar de buscar algún agente si se pudiera, ¿no? Entonces los tratamientos son diversos, como vamos a ver, tenemos por acá algunas pautas según esta guía, también son una guía chilena, ¿no? Y por acá tenemos pacientes con neumonía con manejo ambulatorio, pacientes que requieren hospitalización pero que no están en UCI o pacientes que requieren UCI, ¿no? Esto va a depender de la terapéutica de acuerdo a dónde nosotros vamos a, quién sabe, manejar ese paciente. Caso de paciente que no requiere hospitalización, por acá tenemos una cefalosporina de tercera generación, pero ya, quién sabe, pensando en un paciente que va a ir a la UCI, también una cefalosporina tercera pero a dosis altas, o quién sabe, algún otro tipo de antibacteriano, ¿no? Bien, lo último, si ustedes recordarán, se hablaba también de citomegalovirus. Es un virus que también debemos de pensarlo, ¿no? Entonces hemos visto infecciones bacterianas, infecciones micóticas y ahora infecciones por virus, que también tendría importancia pensarlo, ¿no? En este caso. Entonces, acá, por ejemplo, hay un trabajo de investigación que se había hecho donde se encontraba, ¿no? Que el 25% de los pacientes con infección por virus VIH con menos de 50 linfocitos se detecta una viremia, ¿no? O sea, con menos de 50 ya tenemos que pensar que podríamos estar ante una infección por citomegalovirus. En este caso hablamos de una incidencia, ha disminuido ahora con el tratamiento de antirretroviral, ¿no? Antes el tratamiento se daba con menos de 200 CD4, ahora estamos dando con más de 350, eso es bastante bueno porque los pacientes ya llegan ahora mucho mejor todavía con su sistema inmunológico. Y se habla que en la era pre-TARGAP, ¿no? Antes de dar tratamiento, encontraban CERVEN hasta casi el 44% de pacientes desarrollaban estas infecciones. Factores de riesgo, que el paciente tenga menos de 50 CD4 y un nivel de viremia de citomegalovirus es mucho más frecuente en pacientes homosexuales. Por acá encontramos, ¿no? Esta imagen observen típica del lado derecho, está prácticamente tomada de forma bilateral. Y la imagen de tomografía, también podemos observar un patrón reticular fino, ¿no? Entonces, el tratamiento, lo que tenemos acá en Perú, ganciclovir sí lo tenemos por suerte, podemos iniciar el tratamiento tan luego pensamos clínicamente y con algún examen, ¿no?, que podamos tener a la mano de iniciar tratamiento con ganciclovir para mejorar la respuesta en los primeros 72 horas, ¿no?, que es el tiempo más, digamos, precioso y tenemos que agilizar cuando estamos ante un paciente con un cuadro respiratorio infeccioso que necesita un tratamiento oportuno. Bien, lo otro hacia abajo es algunos otros medicamentos que no tenemos. En el caso de la encefalitis podemos hablar de alguna combinación de otros fármacos asociados al ganciclovir. Bien, entonces todo eso de ahí son las patologías más frecuentes que ustedes han visto. Una vez que un paciente ya sale de un cuadro respiratorio agudo, que ya no está de repente en la emergencia, que se hospitalizó, ya está mucho mejor, se le da alta, entonces nosotros tenemos que pensar en estos pacientes en que reciban una profilaxis, algunas vacunas, ¿no? Entonces el Ministerio el año 2012 ya ha publicado esta guía, está de acceso gratuito en internet, donde nos pone unas pautas, ¿no?, de vacunas para el caso de el neumococo, por ejemplo, la vacuna polivalente, y para la influenza, ¿no?, como ustedes ven por acá. Entonces debemos estar pensando en los pacientes, estar vacunándolos para evitar, quién sabe, algunas infecciones frecuentes o algunas recidivas por este cuadro o que se descompensen en algún momento que abandonan nuevamente el tratamiento, ¿no? Me parece que esta es la última. Bien, sí, esa es la última. Muchas gracias.